intraocular primario. Nos encontramos aquí con invitado especial al doctor Daniel Suárez y como expositoras tenemos a Isabela Serna, Sofía Machado, Sara Sofía Espitia y Paola Saboya. Listo. Entonces, el doctor Daniel Suárez es médico de la Universidad de los Andes, microbiólogo de la Universidad de los Andes, oftalmólogo de la Universidad del Rosario. Tiene un fellow de oncología ocular del Eye Cancer Foundation y trabaja actualmente en la Fundación Oftalmológica Nacional y el Hospital de la Misericordia. Estas son las referencias con las que pues, se realizó la presentación. Bueno, para dar una introducción acerca del linfoma intraocular primario, también conocido como LIOP, tenemos que tener en cuenta que es una neoplasia maligna ocular que es muy poco frecuente y pertenece al grupo de linfomas no Hodgkin de células B grande, que son un tipo de linfocitos, también conocidos como centroblastos o inmunoblastos, que se encargan de producir anticuerpos. Entonces, lo que ocurre es que en los linfomas, estas células sufren diferentes mutaciones y proliferan descontroladamente, lo que significa que, pues en este caso, esas células B grande van a tener un mayor tamaño, núcleos prominentes y citoplasma abundante, lo que refleja un alto grado de agresividad tumoral. De hecho, estas células B malignas del LIOP suelen producir grandes cantidades de interleuquina 10, que pues, es un inmunosupresor natural, lo que les va a permitir evadir, digamos que efectivamente, el sistema inmunológico ocular y pues le va a facilitar su progresión silenciosa. Ya como tal, en otras características de la enfermedad, es importante tener en cuenta que afecta predominantemente el vitrio y la retina, aunque pues también puede llegar a involucrar el epitelio pigmentario retiniano y la coroides en etapas ya muy avanzadas. Como tal, su relevancia clínica radica principalmente en su alta asociación con el linfoma primario del sistema nervioso central, porque pues convertiría el LIOP en una manifestación ocular de una enfermedad que puede ser letal. Bueno, en cuanto a la epidemiología, como ya mencioné, el diop es un tumor ocular demasiado raro y va a representar el 1 al 2% de todos los linfomas extraganglionares y el 3 al 5% de los tumores primarios del sistema nervioso central. En cuanto a factores de riesgo principales que pueden presentarse para la enfermedad, pues tenemos que tiene mayor prevalencia en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo en personas que tienen VIH, que han tenido trasplantes recientes o tienen terapias biológicas. Por esa misma razón es que en personas pues con inmunosupresión se suele presentar la enfermedad mucho en etapas mucho más tempranas o pues en una edad mucho más temprana que lo común, que suele ser entre los 55 a los 65 años. Y además tiene un predominio femenino, una relación 2 a 1 en algunas series. Normalmente el LIOP suele confundirse con la uveitis, que como sabemos es una inflamación de la túnica uvea. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta las diferentes características que pues, los diferencian. Primero, empezando pues por la definición. Como ya mencioné, el linfoma intraocular primario es una neoplasia maligna que es muy poco frecuente. Es un linfoma no Hodgkin de células B grandes que va a afectar la retina, el vitrio y la coroides. Mientras que la uveitis, por otra parte, pues es una inflamación intraocular que puede ser ocasionada por infecciones, causas idiopáticas o autoinmunes y va a afectar principalmente la uvea en cuanto al iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Bueno, también otras diferencias principales que podemos ver son los diferentes signos oculares o los hallazgos principales en el fondo de ojo. Entonces, primero tenemos la aurora borealis appearance o la apariencia de aurora boreal. Esta es una característica del LIOP que básicamente describe el aspecto visual que se observa al examinar el vitrio mediante una oftalmoscopía directa. ¿Y qué es lo que se va a ver? Unas bandas o filamentos o estrías brillantes que pues van a cruzar el vitrio y se van a asemejar pues a las luces de la aurora boreal y por eso recibe este nombre. ¿Por qué se produce este signo ocular? Principalmente porque las células linfomatosas que pues van a infiltrar el vitrio tienden a agruparse en forma de bandas o filamentos. Entonces, además de esto, como tienen un alto pues como contenido proteico y son relativamente grandes, son capaces de desviar la luz. Entonces, esto lo que genera es ese efecto óptico de como luces y filamentos y pues es lo que nos va a dar este efecto de la aurora boreal. Mientras que pues en la uveitis no vamos a ver este signo, sino que es prácticamente casi exclusivo del DIOP y pues puede ayudar al diagnóstico, ya que en la uveitis ni en ninguna otra infección suele presentarse. Bueno, en segunda instancia está el string of pearls o cadena de perlas, collar de perlas.
Básicamente es un hallazgo que describe pequeñas agrupaciones de nódulos que pues, son de las células tumorales que van a estar flotando en todo el vitrio y están dispuestas en una secuencia ya sea lineal o en cadena. Y pues básicamente se va a observar como su nombre lo indica, como pequeñas perlas brillantes que van a estar unidas entre sí por un eje invisible en el vitrio. Se va a producir principalmente pues porque estas células de linfoma tienden a agruparse en nódulos pequeños. Entonces, estos nódulos pequeños, por esos corrientes del humor vítreo, se van a alinear a lo largo de, digamos que ciertas trayectorias y pues van a formar esas cadenas de perlas que va a tener como andamio ese humor vítreo. Este es un hallazgo altamente sugestivo del DIOP y en uveitis pues no se presenta, más bien en uveitis lo que suele observarse, digamos que de cierta manera similar, son diferentes em, edemas maculares cistoides, porque pues vamos a tener células inflamatorias mucho más pequeñas, móviles y que no van a formar agrupaciones definidas como en el caso del DIOP. Y por último, en cuanto a los signos oculares, tenemos el Leopard Skin Pigmentation, la pigmentación de piel de leopardo, que pues se refiere como a ese moteado, como se ve en la imagen, o patrón irregular de una pigmentación en el epitelio pigmentario de la retina. Y pues como se ve en la diapositiva, se ve como áreas de hiperpigmentación o hipopigmentación que van a estar alternadas y que son semejantes a las manchas de la piel de un leopardo. Y pues se va a producir principalmente porque cuando el linfoma infiltra la retina y toda la parte del epitelio va a causar un daño crónico y pues va a cambiar, digamos que la distribución de los pigmentos de la retina. Entonces, a medida que signos clínicos, no es como tal exclusivo del IOP, pero digamos si tenemos otros signos que lo acompañen, como hallazgos en el vitrio o una sospecha de linfoma, pues sí puede reforzar el diagnóstico. Y es más que todo visible en fases avanzadas. Mientras que en la uveitis pues no va a estar presente, sino más bien podemos llegar a ver un posible pues compromiso orbital y una vasculitis. Esas lesiones ahí como las ven en la imagen de la izquierda son las que más típicamente, pues típicamente, pero como lo dijiste muy bien, es muy rara esta enfermedad. Todas esas siembras subretinianas, que eso es lo que están viendo ahí. Entonces, ya ustedes identifican bien que es una siembra subretiniana, o sea, más o menos con las imágenes tienen que poder posicionar dónde está la imagen. Eso les habla mucho de la origen de la enfermedad. Entonces ahí, pues claramente se ve cómo está toda la retina neurosensorial elevada, levantada, y abajo se ven como esas masas que usualmente son separadas, son nódulos como los que tú mostrabas en la anterior, y aquí ya han pues confluido algunas porque ha pues avanzado la enfermedad. Y también eso es importante, recordar que esta enfermedad usualmente avanza rápidamente. Y pues esta es una tabla como para recapitular ya todo lo que mencioné sobre las diferencias y el diagnóstico diferencial. Doctor, ¿puedo preguntar algo antes de seguir con la imagen pasada que estaba hablando del patrón en la Claro. retina? Por ejemplo, en esas imágenes, uno cómo podría, o uno se podría confundir, por ejemplo, con una retinitis, Sí, es un diagnóstico diferencial. Ujú, sí, señora. y uno cómo podría, además, pues de las pruebas, ¿hay alguna, pues de las pruebas serológicas y de las pruebas como vítreas y todo, cómo podría uno diferenciar este patrón con una retinitis o tiene que tenerse las Es pruebas muy difícil. adicionales? O sea, yo siempre he dicho que el diagnóstico del linfoma intraocular primario para mí es de exclusión. Es algo que por su baja frecuencia es usualmente en lo que casi siempre vamos a pensar es de últimas. eh, pues como vieron, no hay nada claro digamos, del estado de los pacientes que previamente nos pueda decir que puede ser un linfoma como tal intraocular primario. Si de pronto, si tú tienes un secundario y tienes un antecedente de linfoma, pues el diagnóstico es muchísimo más fácil. Pero en estos casos es muy difícil establecerlo. De pronto el comportamiento después de que tú les haces, por ejemplo, pruebas terapéuticas, la retinitis se pueden comportar diferente de cómo se comporta un linfoma. Entonces, tienes también que diferenciar o pues llevar a que el diagnóstico sea como lo más preciso, descartar todos los tipos de causas de retinitis o de uveitis posteriores que te puedan dar un cuadro similar, hacer paneles virales, todos los infecciosos que puedas. Básicamente con eso se podría ir orientando el diagnóstico, pero para mí es exclusión.
Listo. Gracias, doctor. Bueno, el linfoma intraocular primario pues tiene una patogénesis bastante compleja y multifactorial, razón por la que tiene dos teorías principales que pues intentan explicar su origen. La primera es la teoría de las quimioquinas o la teoría infecciosa. En cuanto a la teoría de quimioquinas o Shawkin Hypothesis, básicamente pues primero tenemos que saber qué son las quimioquinas. Estas son proteínas que nos ayudan a señalizar y que van a actuar como un GPS molecular de estas células inmunes y pues las van a guiar como tal a las zonas donde se requiere, digamos que esa respuesta inmunológica. ¿Qué sucede en el ojo? En el ojo, en particular, pues en la retina, en el vitrio, vamos a producir diferentes quimioquinas, como por ejemplo la CXCL13, en diferentes concentraciones que son anormalmente altas. Esta molécula lo que pasa es que va a traer los linfocitos B, que es algo característico de la enfermedad, los cuales tienen un receptor específico que se conoce como CXCR5. ¿Esto por qué es importante? Pues porque cuando el microambiente ocular, que pues es un sitio inmunológicamente privilegiado, produce esta CXCL13 en exceso, primero pues se van a acumular los linfocitos B en el ojo y pues cuando permanezcan, digamos que crónicamente expuestos al microambiente, se van a activar de forma continua. Esto los va a predisponer a que puedan tener de pronto errores en la replicación de su ADN, lo que pues va a generar mutaciones genéticas que se van a ir acumulando. Y pues como resultado vamos a tener que los linfocitos B van a perder completamente el control del ciclo celular y se van a transformar en células malignas, en este caso pues en el linfoma no Hodgkin de células B grandes. Eso en cuanto a la teoría de las quimioquinas. Por otra parte, la teoría infecciosa es muy diferente, ya que esta plantea que, pues como dice su nombre, infecciones crónicas o latentes dentro del ojo podrían inducir una activación inmune, digamos que sostenida, lo cual va a favorecer la transformación maligna de estos linfocitos B. Los principales agentes implicados en esta teoría son primero el virus de Epstein-Barr, que es conocido por su rol en múltiples linfomas, y el virus de John Cunningham, que es un virus neurotrópico que es asociado a infecciones en más que todo pacientes inmunodeprimidos, y pues otros virus neurotrópicos. ¿Cómo actúa esta infección? Lo que ocurre es que primero, pues el virus va a infectar estos linfocitos B locales o las células del sistema inmune del ojo y va a provocar una estimulación antigénica crónica. Entonces, ese sistema inmune local se va a activar rápidamente y se va a favorecer la acumulación de mutaciones del linfocito B. Con el tiempo, estos linfocitos B mutados van a formar una clona maligna que vendría siendo ese linfoma intraocular y pues van a afectar linfocitos B y las células residentes del ojo, provocando diferentes pues infecciones y esto va a generar un proceso llamado hipermutación somática de los linfocitos B y pues va a favorecer aún más mutaciones que terminan en el linfoma. Y pues a la larga estos linfocitos van a generar lo que ya mencioné, la clona maligna, que es altamente resistente a la apoptosis y es capaz de sobrevivir en un ambiente ocular. Esta teoría infecciosa también, digamos que se ha relacionado principalmente en casos de LIOP con pacientes que son inmunodeprimidos, que tienen, por ejemplo, VIH. Y pues en cuanto al resumen de todo el ciclo, básicamente lo que ocurre, ya sea en una de las dos teorías o en ambas, lo que pasa es que primero, pues vamos a tener una acumulación inicial de linfocitos B en el ojo, ya sea por un exceso de quimioquinas como CXL13 o por infecciones crónicas. Más adelante, pues va a ocurrir toda la estimulación antigénica crónica o con infecciones persistentes, lo que va a generar la expansión clonal, va a ocurrir la transformación maligna, entonces van a infiltrar la retina y el vitrio y por último termina ocurriendo una expansión y diseminación. Pues todas las células B van a infiltrar el espacio subretiniano y el humor vitrio y van a originar los hallazgos clínicos que tenemos en la enfermedad. Entonces, por ejemplo, las lesiones subretinianas cremosas, que es esa leopard skin hyperpigmentation, la infiltración del sistema nervioso central, etcétera. Bueno, y ya en esta parte, como mencioné al inicio, es muy importante tener en cuenta la relación que tiene el DIOP con el linfoma primario del sistema nervioso, porque es como de su mayor relevancia clínica, por así decirlo. Por una parte, este linfoma primario del sistema nervioso central es un tipo, pues, de linfoma no Hodgkin también, que es muy, muy agresivo y que se origina exclusivamente dentro del cerebro, la médula espinal, las leptomeninges y ocasionalmente en el vitrio o la retina. Y su subtipo más común va a ser el linfoma B difuso de células grandes, que representa casi el 100% de los casos. ¿Por qué el DIOP y este linfoma primario son tan importantes o por qué están relacionados? Porque pues, el DIOP no es como una forma aislada del linfoma, sino que hoy en día se considera una variante o una manifestación ocular de este linfoma primario del sistema nervioso. Porque pues tienen más que todo muchas cosas en común y manifestaciones clínicas, como por ejemplo, ambos tienen la misma histología, linfoma B difuso, células grandes, tienen el mismo inmunofenotipo, CD20, BCL6, etcétera, y pues básicamente todos los marcadores de linfocitos B activados, tienen los mismos perfiles moleculares, las mutaciones,
Ambos van a afectar sitios inmunológicamente privilegiados, en este caso el ojo y el sistema nervioso central, y tienen una alta tendencia a coexistir. Entonces el LIOP puede preceder, por ejemplo, o puede ocurrir al mismo tiempo o seguir a un linfoma primario del sistema nervioso central. Por eso mismo es que a todo paciente que esté diagnosticado con linfoma intraocular primario se le debe hacer una resonancia cerebral y un seguimiento neurológico, incluso si no siente, si no tiene síntomas, pues por la relación con este otro linfoma más grave. Y pues ya para resumir todo esto, estos vienen siendo los mecanismos inmunológicos que comparten ambas enfermedades, la mayoría que ya mencioné anteriormente. Entonces, primero la inflamación crónica y el estímulo antigénico continuo. Entonces, ya sabemos que los linfocitos B se van a activar repetidamente en respuesta ya sea a infecciones virales, autoantígenos, estrés inmunológico, etcétera. Y pues este estímulo continuo nos va a generar las mutaciones progresivas, como hipermutación somática, reordenamiento anómalo de gen del receptor de células B o también fallos en la apoptosis. En segunda instancia, podemos tener mutaciones oncogénicas claves, como por ejemplo la MYD88L265P, que es muy importante ya que va a activar la vía NFKB, que pues digamos que es muy importante en estas enfermedades porque favorece la supervivencia, la proliferación y la resistencia del tumor. O también una mutación también muy importante es la CD79B, que potencia la señalización del receptor de estos linfocitos y pues va a favorecer la proliferación clonal. En tercera instancia, otro mecanismo importante es el ambiente inmunológico privilegiado, como ya mencioné antes, pues tanto el ojo como el sistema nervioso central tienen mecanismos inmunosupresores naturales y pues son ambientes inmunológicos privilegiados. Entonces, lo que ocurre aquí es que van a expresar moléculas como por ejemplo PDL1, que inhiben los linfocitos B, o pueden producir citocinas inmunosupresoras como el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10, y pues estas células tumorales pueden aprovechar esta inmunotolerancia para sobrevivir sin ser destruidas. Y por último, van a tener una vía compartida de diseminación. Entonces se cree que en algunos casos las células tumorales migran, o por ejemplo, del ojo al sistema nervioso central a través del nervio óptico, que pues va a conectar directamente al cerebro, o digamos, puede ocurrir que ambas localizaciones se afecten simultáneamente desde un clon tumoral que pues va a colonizar ambos sitios. Listo. Entonces, pasando a la parte de historia clínica y el examen oftalmológico, pues vamos a tener en cuenta que, pues como lo dijo el doctor, el linfoma va a ser como un diagnóstico de exclusión, por lo que pues este va a ser considerado como pues una patología que enmascara o simula una uveitis crónica, que es este paciente que pues tiene la sospecha de este diagnóstico, pero pues que tiene una mala respuesta a los corticoides. Y por eso pues va a llegar a la sospecha de este linfoma. Entonces, los principales motivos de consulta que van a tener estos pacientes inicialmente va a ser visión borrosa del 40 al 50% de los pacientes y del 20 al 25% van a presentar miodesopsias. Esto del 70 al 90% se va a presentar de manera bilateral y pues pueden presentarse con otros síntomas que van a ser un poco pues menos comunes como ojo rojo, fotofobia o dolor ocular, que pues estos son menos pues como frecuentes y van a ser característicos de otras patologías como pues por ejemplo sería la uveitis. Acá lo importante a tener en cuenta es que pues va a haber un retraso de la aparición de estos síntomas, tanto oculares como el sistema nervioso en estos pacientes, y pues esto va a hacer que el diagnóstico pues sea tardío pues sea incluso hasta 4 meses, 3 años después. En cuanto a hallazgos oftalmológicos, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para hacer el fondo de ojo, pues vamos a tener dificultad para evaluar todas las estructuras, precisamente pues como por toda la patología en sí. En cuanto al segmento anterior, vamos a poder presenciar células en cámara anterior, que estas van a ser escasas o moderadas a comparación de otras patologías, como lo podría ser la uveitis. Pueden presentarse también precipitados queráticos, infiltración del iris o del ángulo y un pseudohipopión que pues también es poco frecuente y pues a diferencia, por ejemplo, pues de un hipopión pues, real, que pues es la acumulación de leucocitos y de pus, en este caso podrían ser pues precisamente por acumulación de células tumorales. En cuanto al segmento posterior, que pues van a ser como los hallazgos más sugestivos del linfoma, se van a encontrar pues estos hallazgos sugestivos de vitritis. Lo principal pues van a ser las células difusas en el vitrio que pues van a formar como pues la literatura lo escribe como grumos o láminas o hebras que pues estas se van a acumular y pues van a generar toda esta opacidad en el medio. Y pues también lo que mencionó mi compañera de la aurora boreal y el collar de perlas. Siguiente. Entonces, esta es otra imagen pues para ilustrar cómo se ve la aurora boreal, pues a comparación como pues de unas fotos reales. Estas son la mayoría, pues son ecografías B-scan. Y estas son otras fotografías del collar de perlas, que pues también, como lo dijo mi compañera, pues van a ser estos agregados pues linfomatosos y los depósitos proteicos o células en el humor vítreo, que también se pueden ver, por ejemplo, en la ecografía. Dale.
Estas son otras imágenes que van a mostrar otros hallazgos característicos del linfoma. Lo principal, pues como la opacidad del medio. Acá se puede ver a disposición de lámina de la vitritis, sobre todo pues en la periferia. En la imagen de la mitad está la piel de leopardo, que pues también voy a especificar en la siguiente diapositiva. Y en la última está una imagen que muestra compromiso difuso y desprendimiento de retina, precisamente por el acúmulo de todas las células tumorales y el proceso inflamatorio puede generar un desprendimiento de retina de carácter seroso. Bueno, hablando pues de otra vez pues de la pigmentación de piel de leopardo, pues estas van a ser como unas lesiones cremosas con infiltrado tumoral subretiniano que pues van a verse en las imágenes como color amarillento o anaranjado. Esto pues esta acumulación pues de las células tumorales en la parte subretiniana va a causar una disrupción de estas células del epitelio pigmentario de la retina y pues se van a ver como hipo e hiperpigmentación. Y esto se puede asociar al desprendimiento de retina de carácter exudativo. Eh, Acá hay que tener en cuenta que la resolución pues, de estas lesiones puede ser pues, espontánea y puede causar atrofia del epitelio pigmentario y fibrosis subretiniana. Y pues es importante tener en cuenta que pues, para diferenciarlo pues, de otras patologías, sobre todo pues, la uveitis, em, esta patología pues, no va a presentar sinequias posteriores y pues, incluso anteriores y la inflamación escleral va a ser poco frecuente. Y por ejemplo, pues también el edema macular, pues va a ser poco probable el diagnóstico, por lo que si llegamos a encontrarlo, como es en la imagen de la derecha abajo, em, pues va a ser poco probable pues este diagnóstico. Y fuera de eso, pues la visión va a estar comparativamente preservada a comparación de otras patologías. En cuanto a hallazgos del sistema nervioso, pues ya mi compañera dijo que pues realmente puede estar pues como estrechamente relacionado y se ha visto que el 16 al 34% de los pacientes ya en la presentación inicial van a tener compromiso del sistema nervioso y ya a los 8 a 24 meses ya hasta del 56 al 90% pues van a presentarlo. ¿Y cómo se puede identificar que ya tienen compromiso del sistema nervioso? Pueden presentar síntomas focales o difusos, algo pues característico que va a ser la nueva aparición de convulsiones. El 51% de los pacientes va a tener hemiparesia, el 23% va a tener ataxia cerebelosa e incluso si tienen compromiso del lóbulo frontal pueden presentar cambios conductuales y deterioro cognitivo. Pasando pues a la parte pues del abordaje diagnóstico, pues tenemos que pueden haber como varias ayudas diagnósticas que pues son todas las que se encuentran pues en esta diapositiva, pero pues acá tener en cuenta que pues como el gold estándar para su diagnóstico siempre va a ser la biopsia. Siguiente. Espérate un segundo. O sea, en resumen, como para cerrar lo de signos y síntomas y los hallazgos de síntomas, ¿los puedes clasificar como algún tipo de síntomas en particular para orientar el diagnóstico? O Como sea, una en clasificación. general, de eso son síntomas que son muy inespecíficos. O sea, no hay nada de lo que diga el paciente que te diga, ay, sí puede ser esto como puede ocurrir con otra patología. Es muy inespecífico, así como el cuadro. Y dentro de los hallazgos que ustedes ven en el fondo de ojo, también eh, son cosas muy inespecíficas. Si el patrón en leopardo usualmente se asocia en alteraciones cuando hay inflamación de la uvea posterior, lo pueden ver en síndromes de fusión uveal, en cosas que se pueden parecer mucho, que son ya un poquito más orientadoras del diagnóstico, pero que ninguna de esas es patognomónica de esta enfermedad. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. O sea, los síntomas que el paciente les va a decir de entrada son muy inespecíficos, sí pueden ser muchas veces rápidamente progresivos y como les decía, casi siempre si se detecta a tiempo y es un primario de verdad, un primario, la lesión es casi que única y pues por su crecimiento policlonal va generando otras siembras que van a confluir y ahí sí empiezan todos los síntomas, pero es muy difícil detectarlo en etapas tempranas. Dale, vas muy bien. Listo. Dale, Majo. Bueno, entonces hablando de la tomografía de coherencia óptica, esta va a ser una imagen que pues va a ser de alta utilidad y pues va a ser muy buena porque no es invasiva y lo que nos va a mostrar esto va a ser un corte transversal de las capas de la retina. Acá pues tengo dos imágenes donde se muestran todas las capas de la retina y pues acá para el diagnóstico pues de del linfoma pues va a ser importante tener en cuenta pues dos cosas principalmente, que va a ser el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch, que pues también va a ser como útil para abordar pues como más adelante. ¿Dale? Entonces, algunos hallazgos que se pueden encontrar en la tomografía, pues a comparación, pues, por ejemplo, de un paciente del fondo de ojo y de la tomografía, inicialmente en el fondo de ojo vemos que pues un hallazgo característico de la vitritis va a ser como esa opacidad de medios, que se ve como un humor vítreo turbio, y pues se va a ver, por ejemplo, entre 2 a 4 depósitos amarillos subretinianos que pues se ven como profundos y son típicos del infiltrado linfoide inflamatorio. Y ya pasando pues a la tomografía, lo que se ve exactamente pues van a ser como
esos acúmulos de células linfoides que van a generar como una sombra y pues esto se va a generar en el espacio subretiniano y precisamente va a causar un engrosamiento del epitelio. Acá estas son otras imágenes que pues se ven como un poco más cercano. Entonces, en cuanto a los asteriscos rojos, ahí se ve pues en la imagen de izquierda arriba, están los depósitos subretinianos de las células linfomatosas. El asterisco amarillo de la imagen A, esto va a ser un depósito hiporreflectivo macular subretiniano y las flechas amarillas de la derecha son infiltraciones linfomatosas intrarretinianas. Te repito un momentico, porfa. A la anterior. Y ahora a la siguiente otra vez. Y aparte de la retina, coroides y todo, ¿qué más le ven? Que se ven todas, pero se ve mucho más evidente en la C. No sé, doctor, si de pronto que se alcanzan a ver como células en el vítreo. Eso se llama la interfase. La interfase vitreoretiniana se ve llena, llena, llena de células. Eso también es importante. Listo. Entonces, por ejemplo, pues para los que van a seguir el camino de la oftalmología, siempre usualmente se lee pues de afuera para adentro y tienen que empezar a observar los cambios que tiene la interfaz y después sí se meten con las capas internas y después con las externas y la coroides. Listo. Continuando con la fluorescencia a fondo de ojo, tenemos que lo característico pues, del linfoma va a ser el enmascaramiento de la coroides y esto va a ser pues, por la presencia de los infiltrados de las células linfoides y pues esto también va a ser característico que va a haber una hipofluorescencia sin fuga. Esto va a ser dado pues por precisamente estos infiltrados van a obstruir el paso pues de la fluoresceína y se habla de que es sin fuga porque realmente pues en este caso la barrera hematorretiniana va a estar preservada y pues no va a haber una fuga, por ejemplo, como podría presentarse en una uveitis. Y pues ya como cosas específicas podrían detectarse defectos puntiformes hipofluorescentes de tipo ventana en el 55% de los pacientes, lesiones redondas hipofluorescentes en el 34% y vasculitis en el 14%. Otros estudios un poco más específicos está la autofluorescencia a fondo de ojo, que pues a diferencia de la fluorescencia normal, es que se va a utilizar pues las sustancias pues como propias de la retina, como el hipofusino, para detectar este comportamiento. Entonces tenemos que acá podría verse precisamente el patrón de piel de leopardo, que es como el patrón moteado reticular, y pues va a verse la y la hipofluorescencia. Entonces en este caso va a haber una hipoautofluorescencia y va a ser dada precisamente por la presencia de células linfomatosas sobre este epitelio pigmentario retiniano o por una atrofia de este epitelio. Y pues por el contrario, una hiperautofluorescencia que va a ser dada por la superposición de estas células neoplásicas y el epitelio o precisamente por cambios metabólicos. Dale. Esta es otra prueba que se utiliza con menor frecuencia, que sería la angiografía con verde de indocianina. Y pues en este caso lo que se va a evaluar es la circulación coroidea. Sin embargo, pues en el linfoma no tiene mucha utilidad porque precisamente pues no se ha visto que tenga como una afectación propia de la coroides y por eso se prefiere pues la fluorescencia normal. Sin embargo, pues hay algunos hallazgos que se pueden encontrar, por ejemplo, serían las lesiones hipofluorescentes en el polo posterior por un efecto de enmascaramiento de la infiltración linfomatosa y pues esto solamente sería como en etapas tempranas y no se vería tanto en las etapas tardías. Otras pruebas complementarias que se podrían hacer, pues ya sería la ecografía ocular, la BESCAN, como pues los hallazgos y las imágenes que les había mostrado al inicio de la aurora boreal o pues del collar de perlas. Y pues realmente, pues como se ha visto pues durante pues toda la parte pues de los hallazgos como clínicos y el diagnóstico, no existen hallazgos como específicos y propios del linfoma. Sin embargo, lo que se podría evidenciar serían, por ejemplo, los ecos vitreos, que son sugestivos de esta vitritis, hiperecoica, que es como lo que se ve en la imagen de la derecha arriba y también podrían verse otros como engrosamiento coroideo, nódulos tumorales o desprendimiento seroso de retina. Algunas imágenes, por ejemplo, pues como lo que dijo mi compañera, que pues es importante descartar el compromiso del sistema nervioso, sería el TAC y la resonancia magnética cerebral. Podrían encontrarse algunos hallazgos como lesiones periventriculares, uni o multifocales, lesiones supratentoriales y compromiso del nervio óptico, como se ve en la imagen de la derecha abajo. En el TAC podrían verse lesiones isodensas e hiperintensas y en la resonancia podrían verse lesiones hiperintensas en T1 e isointensas en T2. Y pues algo importante que pues a diferencia de otras neoplasias oculares no hay compromiso de órbita en la mayoría de estos pacientes.
Otra ¿Vale? cosa es para la eco, las masas, cuando se ven un poquito más grandes y ya están confluentes, sí se pueden ver los nodulitos. Los nódulos se pueden ver en la ecografía como lesiones pues más o menos bien definidas, que son hipoecoicas, ¿vale? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es cómo estamos ya frente a una patología que está comprometiendo el sistema nervioso central posiblemente o lo va a comprometer, el PET scan también cobra importancia, ¿no? Entonces, pues uno usualmente no lo solicita, pero siempre está la posibilidad o la herramienta de solicitarlo al comienzo o después. Listo. Entonces, de la biopsia, como pues había dicho, es el gol estándar para el diagnóstico, o sea, percitología e inmunistoquímica. Acá, pues para tomar la biopsia, idealmente se tiene que identificar el sitio que tiene mayor compromiso y pues usualmente estas células de linfoma pues van a estar presentes en el epitelio pigmentario y en la membrana de Bruch. Entonces, hay varios tipos de biopsia. Está la biopsia vítrea, que pues esta puede tener una tasa de positividad baja. También se puede hacer una biopsia cororetiniana, sobre todo si hay ausencia de inflamación de la cámara anterior o de la cámara vítrea, el riesgo de lesión de fobia que no responde al tratamiento, infección, entre otros casos como más específicos. Y la biopsia uveal no se recomienda porque pues no tiene como mayor utilidad en este caso. Para la técnica, pues realmente en este caso lo que se hace es una aspiración con una aguja fina a través de vitrectomía pars plana y pues esta va a tener como algunos beneficios y algunos riesgos. En cuanto a los beneficios, esto pues va a tener utilidad ya que pues elimina los restos vítreos y pues esto va a mejorar la visión y los pacientes van a referir, por ejemplo, disminución de las miopías, maximiza recogida de la muestra y accede al espacio subretiniano. En cuanto a los riesgos, pues puede haber como este riesgo de diseminación del linfoma a través de la esclerotomía al espacio perivulvar. Sin embargo, pues para evitar esto se realiza crioterapia. También se puede hacer una biopsia transescleral para lesiones subretinianas y ya en un caso pues extremo, en un paciente que pues tiene como menor pronóstico pues de mejora, ya se podría hacer una enucleación diagnóstica. Para las recomendaciones de la biopsia, la principal y como la más importante va a ser suspender los corticoides 2 semanas antes de realizar este procedimiento, ya que esto puede generar pues un falso pues como negativo y pues va a retrasar este diagnóstico que pues como una de las principales como complicaciones. También pues como recomendaciones adicionales, mantener pues como la muestra sin diluir, un transporte rápido pues para evitar la degeneración morfológica de las células y fijar pues una muestra de solución HOPE y pues que durante la vitrectomía y durante pues todo este procedimiento utilizan instrumentos de gran calibre y a baja velocidad para evitar el cizallamiento de las células. Esto es Pues todo en lo que hay realidad, que gran pedir. calibre en esos instrumentos no hay. Em, lo que sí se utiliza siempre, eso sí, lo primero que tienes ahí resaltado de suspender los corticoides se tiene que hacer para aumentar la probabilidad de éxito de obtener esas células, que pues uno lo ve en las imágenes que se ven abundantes, pero usualmente cuando llega al estudio citológico o a lo que sea que le vayan a hacer, la muestra es insignificante, entonces uno no puede sacar mucho vidrio. Lo otro importante es de no diluir es, recuerden que cuando hacen vitrectomías, ingresan usualmente por dos puertos, por dos trocares, y a través de uno ponen una irrigación y a través del otro es el instrumento que está cortando o tomando la muestra. Usualmente esta vitrectomía se hace en seco. Entonces solo se mete el vitrector, se aspira con el vitrector o con la aguja fina o con lo que sea y se toma en seco. A eso es a lo que llaman sin diluir. Y mandan la muestra también sin diluir en ningún medio, usualmente, a no ser de que el histopatólogo haga alguna otra recomendación diferente. Y lo otro es la velocidad del procesamiento de la muestra que tiene que ser lo más rápido posible. Entonces aquí toca básicamente que la persona que hace la biopsia y el patólogo sean muy buenos amigos y estén uno al lado del otro. Listo. Entonces, esto es lo que hay que pedir pues, en las muestras, principalmente citología, inmunistoquímica, una PCR, citometría de flujos, citoquinas y cultivo de tinciones. ¿Vale? Para tener presente pues como lo más importante de cada una, inicialmente en la citología vítrea lo que se valora es la morfología celular y pues lo que se va a ver pues en estas muestras van a ser células linfoides B grandes con citoplasma basófilo escaso, que es lo que se ve pues en estas imágenes. Inicialmente pues el citoplasma va a estar pues escaso, hay una relación elevada pues núcleo-citoplasma, los núcleos van a estar hipersegmentados, redondeados y ovales que van a tener como una forma como de frijol o de trébol y patrón de cromatina gruesa y núcleos prominentes o múltiples. Puede haber linfocitos T reactivos o células necróticas y desechos
fibrina, que pues esto va a dificultar como la identificación de estas tumorales. Acá es importante tener en cuenta que pues, el valor predictivo positivo es del 99 al 100% y el valor predictivo negativo es del 61 al 81%. Esto significa que con un pues, resultado positivo se confirma, se confirma el diagnóstico, sin embargo, un resultado negativo no va a descartar el diagnóstico. En cuanto a inmunohistoquímica, citometría, flujo y PCR, pues acá lo importante a tener en cuenta es que se va a ver un patrón de células B monoclonales con restricción de cadena kappa o lambda y pues va a haber positivo para marcadores de células B como CD19, CD20, CD22 y pues el hallazgo más reciente que se ha encontrado es la mutación del MYD88 que es sugestiva de un linfoma primario del sistema nervioso central. Siguiente. En cuanto a citoquinas, pues se ha visto que las células B pues, secretan grandes cantidades de interleuquina 10, que es una sustancia inmunosupresora, y pues esto va a ser indicativo de una proliferación descontrolada de estos linfocitos B. Acá pues es una diferencia pues como importante en cuanto pues a la uveitis, ya que pues en este caso va a ser un vitrio rico en interleuquina 6, que esta es una sustancia proinflamatoria. Entonces en este caso lo que se va a evaluar es la relación interleuquina 10, interleuquina 6, que pues esto va a descartar un síndrome enmascarado. Entonces, en este caso, para que sea sugestivo un linfoma intraocular, pues esta relación va a ser mayor a 1, por lo cual la interleuquina 10 es la que va a ser como predominante. Y pues hablando un poco pues de la mutación de la MYD88, esta va a ser pues una proteína adaptadora al sistema inmune innato, que pues va a intervenir en la vía pues del Toll-like receptor y el IL-1R, que pues cuando está mutada pues va a haber una activación anormal de esta vía del NF-kappa beta y pues va a promover pues toda la supervivencia celular, la proliferación y la producción de citocinas, por lo cual se considera que es una proteína oncogénica y pues va a promover la supervivencia de células B malignas. Ya pues para terminar la parte de diagnóstico, tenemos los paraclínicos y estudios de extensión, que pues idealmente siempre hay que descartar un origen infeccioso, entonces hay que pues mandar paraclínicos adicionales como un hemograma completo, bunicreatinina, un LDH que va a ser un marcador indirecto del linfoma activo, un perfil hepático, una PCR y BSG, IgG e IgM para toxoplasma, se puede pedir serología pues para todo, para sífilis, VIH y pues todas las hepatitis. Y pues idealmente cuando se sospecha un compromiso del sistema nervioso se va a pedir punción lumbar y análisis de líquido cefalorraquídeo. Para descartar un linfoma sistémico se va a pedir TAC de tórax, abdomen y pelvis y pues para descartar que no haya un linfoma oculto se pide un PET. En cuanto a diagnósticos diferenciales, hicimos acá pues una tabla como de resumen como los diagnósticos más importantes en cuanto pues a enfermedades inflamatorias, infecciosas y neoplasias y pues vamos a mencionar dos que son como los más importantes. Siguiente. Acá, a modo de resumen, como pues para diferenciarlo de la uveitis crónica, pues tenemos que pues esta va a ser característica pues el término de crónico porque va a persistir más de 3 meses. Esta suele presentarse a menor edad que el linfoma intraocular porque pues esta se presenta de 20 a 40 años y lo característico pues es que van a debutar con síntomas como miedosopsia sin pronóstico visual variable. Estas sí van a tener dolor ocular y ojo rojo. Los leucocitos van a ser abundantes en el humor vítreo y pues va a haber una inflamación coreoretiniana activa. En la tomografía, en este caso sí puede haber un edema macular y membranas epirretinianas y por ejemplo en la fluorescencia va a haber una hiperfluorescencia con fuga y un edema macular. Como mencioné antes, pues la relación interleuquina 10 y la interleuquina 6 va a ser menor a 1, por lo que pues va a predominar la interleuquina 6. Cuando se hace la citología, esta no va a tener células atípicas, esta sí va a tener una buena respuesta a los corticoides y pues estos pacientes suelen presentar algunas enfermedades autoinmunes, sistémicas o infecciosas. Y pues esta adicional sería la metástasis coroidea. Esta es importante porque realmente la coroides se considera que es el foco más frecuente de metástasis uveal. Usualmente estos pacientes tienen algún antecedente de neoplasia, sobre todo de pulmón o de mama, y las características clínicas importantes van a ser que pues debutan con síntomas como visión borrosa o el 50% puede llegar a ser sintomático si no afecta la mácula. Y usualmente cuando se estudian pues, mediante imágenes, estas son masas que son bien consolidadas, como se ve pues, en las imágenes de la derecha. Suele ser unilateral y la lesión es ovalada o placoide de color blanco cremoso y pues tiene márgenes indiferenciados. Este suele tener pues depósitos multifocales y por un desprendimiento de retina exudativo. En cuanto pues a imágenes como de una específica, acá se evidencian pues como las masas en la tomografía y también en la ecografía y en la fluorescencia va a haber fuga de fluoresceína y pues el patrón de hipofluorescencia va a ser temprano y la hiperfluorescencia va a ser tardía. Esta es ya una imagen como para mostrar la angiografía con fluorescencia de fondo de ojo y pues acá también ya se ve como la masa como más específica. Listo. Ahora abordando el tema del tratamiento,
Entonces vamos a recordar que el objetivo principal de este tratamiento es controlar la enfermedad ocular y prevenir la diseminación al sistema nervioso central. Entonces, dentro de estos encontramos como tres pilares fundamentales. El primero, debemos recordar que no existe un tratamiento estándar universal. Adicionalmente, que todas las estrategias terapéuticas van a ser locales, sistémicas o combinadas, y que el compromiso del sistema nervioso central es lo que nos va a definir el pronóstico y la elección del tratamiento. También es importante recordar que a la fecha no va a existir un tratamiento único establecido, es decir, un gold estándar para el IOP, y que la elección va a depender del compromiso del sistema nervioso central, el estado del paciente y pues también la disponibilidad de los recursos. Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de la terapia local en la enfermedad en el caso que no tienen compromiso del sistema nervioso central. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la radioterapia ocular. La radioterapia ocular ya no es la primera línea, pero puede llegar a usarse en pacientes que no toleren las inyecciones intravítreas. Entonces, primero vamos a encontrar que la dosis estándar es de 35 a 40 grays en 15 sesiones. Esta tiene una baja tasa de recidiva y es indicada en el linfoma intraocular primario sin afectación del sistema nervioso central. Dentro de las principales complicaciones de este encontramos la catarata. Es una complicación bastante frecuente, pero usualmente pues, es tratable con cirugía. Y por último encontramos la retinopatía por radiación. Esta es mucho menos frecuente, pero es potencialmente grave. Por otra parte, en cuanto a las inyecciones intravítreas, encontramos que la quimioterapia intravítrea incluye metrotexato, 400 microgramos en 0,1 mililitros. La inducción de este va a ser 2 veces a la semana por 4 semanas, la de consolidación es 1 vez a la semana por 8 semanas y la de mantenimiento es 1 vez al mes por 9 meses. En cuanto al rituximab, es 1 miligramo en 0,1 mililitros. Este va a tener una menor toxicidad corneal y una buena respuesta local. Dentro de los efectos adversos encontramos la epitelopatía corneal y puede haber un aumento transitorio de la presión intraocular. Sin embargo, la Asociación Americana de Oftalmología en el 2024 encontró que las inyecciones intravítreas lograban una regresión completa de hasta el 98,5% de los casos en comparación al rituximab, que era aproximadamente el 65%. Adicionalmente, hubo un protocolo optimizado en el 2024 que demostró que se reducía la frecuencia de las inyecciones en methotrexato, disminuyendo así la queratopatía del 30% al 10% sin perder la eficacia. Y también es importante recalcar que la quimioterapia sistémica profiláctica ha sido propuesta en pacientes sin compromiso del sistema nervioso central. Sin embargo, pues su eficacia para prevenir esa diseminación cerebral es un poco controversial y no ha demostrado que mejore la supervivencia global. Siguiente. Entonces, ahí en resumen, lo que se utiliza actualmente es la dosis modificada que dices, que es la mitad básicamente de lo que tienes ahí, que es en la inducción, solo una por semana, por 4 semanas, de consolidaciones cada 15 días, por 8 semanas, y de mantenimiento si es variable, dependiendo cómo esté, entre 6 y 12 meses. Y si efectivamente, pues lo que mejor respuesta tiene es el metotrexato. Listo, doctor. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la evidencia actual sobre el tratamiento ocular en LIOP sin compromiso de este sistema nervioso central. Entonces, es importante recalcar que las terapias oculares controlan la carga tumoral intraocular, pero no han demostrado prevenir la diseminación al sistema nervioso central. Entonces, la monoterapia ocular, las inyecciones intravítreas de metotrexato y rituximab o la radioterapia se han asociado con un menor riesgo de recaída ocular, no aumentan el riesgo de la progresión al sistema nervioso central y tienen una supervivencia global similar a la terapia sistémica o a la combinada. La adición de la terapia sistémica no mejora la supervivencia global, no reduce la progresión al sistema nervioso central ni la recaída ocular y puede llegar a aumentar la toxicidad teniendo en cuenta la mielosupresión, infecciones o incluso la hepatotoxicidad. Entonces, aunque las terapias oculares son efectivas para controlar la enfermedad intraocular, no han demostrado prevenir esa diseminación al sistema nervioso central y eso pues mantiene abierto como el debate sobre la necesidad de la terapia sistémica. En cuanto a las guías clínicas versus esta evidencia actual, pues la guía británica recomienda todavía la terapia sistémica en todos los casos. La francesa habla sobre la sistémica si el paciente presenta como un buen estado general
y pues esta evidencia reciente favorece iniciar la terapia con terapia ocular en pacientes que no tengan compromiso del sistema nervioso central. En cuanto a la terapia sistémica, encontramos la quimioterapia sistémica profiláctica sin afectación del sistema nervioso central. Esta es controvertida la eficacia en prevenir la diseminación al sistema nervioso central. Algunos estudios sugieren que el uso de metotrexato sistémico con radioterapia ocular bilateral podrían llegar a reducir la diseminación al sistema nervioso central. En cuanto a la quimioterapia sistémica, cuando hay afectación del sistema nervioso central, el gold standard es la quimiosistémica a altas dosis. Entonces, el esquema recomendado en menores de 70 años es la Matrix, que se conoce como el metotrexato, más citarabina, más tiotepa, más rituximab. La consolidación de esta sería la terapia cerebral total, la quimiosistémica y el trasplante autólogo de células madres. La tasa de remisión con tratamiento de inducción es de hasta el 60% y según la American Academy of Ophthalmology en el 2024, indica que debido a la alta tasa de diseminación al sistema nervioso central, que recordemos que es incluso hasta el 90% de los pacientes, se recomienda realizar una punción lumbar y una neuroimagen al diagnóstico, como lo mencionó mi compañera anteriormente, incluso en ausencia de los síntomas neurológicos. Ahora hablando un poco sobre el tratamiento en las recaídas o refractarios, las guías indican que si el paciente respondió previamente a el metotrexato, se podría llegar a rehusar. Y en cuanto a otras opciones, indican que la citarabina intratecal o el trasplante con tiotepa, los fármacos orales como la linalidomida o el temozolomida. En cuanto a la inmunoterapia oral, se indica el inhibidor de BTK, el ibrutinib, que indican que es útil en las recaídas y que se ha demostrado eficacia en estudios en fases tempranas, 1 a 2. En cuanto a los pacientes con SIDA, se debería ajustar las dosis para minimizar la toxicidad y evitar ese uso de fármacos Es dirigidos como el ibrutinib, la lenalidomida o la temozolomida y la consolidación con los trasplantes autológicos. Ahora hablando un poco más sobre el pronóstico, entonces la supervivencia es bastante limitada, la supervivencia media es de 1 a 3 años, la mortalidad a los 5 años es hasta del 40% y vamos a ver que hay unos factores de mal pronóstico, como lo es la edad avanzada, mayores a 60 años, la diseminación extraocular, el compromiso del sistema nervioso, este es bastante importante ya que es el principal determinante de mal pronóstico, tiene hasta una mortalidad que pueda llegar a alcanzar el 90% a los 5 años, el estado funcional deteriorado, una hipoglicemia o el LDH elevado, como lo vimos anteriormente. Adicionalmente, pues es importante recalcar que la supervivencia no va a variar según el tipo de tratamiento recibido, pero sí va a depender de estos factores de mal pronóstico, como les mencioné anteriormente, principalmente pues la afectación del sistema nervioso central. Las recaídas son frecuentes, especialmente en el sistema nervioso central, hasta el 35%, eh, y estos pacientes pues van a requerir de seguimientos permanentes como evaluaciones neurológicas y oftalmológicas frecuentes. A nivel molecular, el IOP y el linfoma primario del sistema nervioso central van a corresponder al subtipo, como lo vimos anteriormente, de Activated B-cell, que tienen una sobrevida de hasta 5 años, del 30% inferior al del tipo germinal, que es del 70%. Sin embargo, con el uso actual de la quimioterapia sistémica, la sobrevida ha aumentado a más de 3 años, en contraste con solo el de 1 año cuando se usaba la radioterapia sola. Siguiente. Listo. O Entonces, sea, en resumen, todos los pacientes, eh, en teoría, deberían llevar sistémica, ¿no es cierto? Y a pesar de que tienen sistémica, en general el pronóstico, la supervivencia, no cambia mucho, es muy limitada. Entonces, mensaje para la casa, necesitan siempre de una vez hemato-oncólogo de entrada si tienen una sospecha, una muy alta sospecha, porque siempre, siempre van a requerir, o sea, antes sí se hablaba de intentar un control local de la enfermedad en los ojos para que no hubiera diseminación, pero es cuestión de tiempo que hayan hallazgos en el sistema nervioso central de la enfermedad.
Entonces siempre sistémica. Listo, doctor. Ahora hablando un poco más de otros factores pronósticos, la tomografía de coherencia óptica, pues el hallazgo de infiltrados bajo el epitelio pigmentario de la retina va a ser un marcador de mal pronóstico visual y de supervivencia, aunque no tiene una significancia estadística confirmada. También está el International Extranodal Lymphoma Study Group. Es un score que básicamente lo que nos permite es estratificar a los pacientes con linfomas del sistema nervioso central y dentro de los parámetros que este incluye la edad, el estado funcional, el líquido cefalorraquídeo, la localización y el LDH. También encontramos el tratamiento temprano antes del compromiso del sistema nervioso central, que va a mejorar la supervivencia del mismo. El linfoma intraocular primario aislado puede llegar a tener una mejor evolución si se diagnostica y se trata a tiempo. Y la supervivencia esperada en pacientes inmunocompetentes es hasta de 35 meses, en pacientes que tienen VIH-Sida de 8 a 20 meses y con tratamientos preventivos de diseminación al sistema nervioso central se ha reportado una mayor supervivencia comparada em, con la diseminación del sistema nervioso central, pero como podemos ver por las estadísticas, tiene un muy mal pronóstico. Bueno, entonces ya para finalizar, lo que vamos a hacer es revisar un caso, un reporte de caso de un linfoma intraocular primario con un síndrome mascarado de una infección de varicela zoster. Entonces, este artículo nos habla de un paciente, de un hombre de 73 años, quien llega a la clínica con un diagnóstico de panoveitis granulomatosa con una necrosis aguda en el ojo derecho, pues en la retina. Como sintomatología, pues es una sintomatología inespecífica, como ya habíamos hablado. Empezó con una disminución de la agudeza visual asociada a un dolor de una semana del ojo derecho. Entonces, también tiene como el paciente traía hallazgos positivos de IgG, positivos de varicela zoster y de Toxoplasma gondii, por lo que estaba en tratamiento con valaciclovir y trimmetoprim sulfamethoxazol con acetato de prednisolona 1% 3 veces diarios solo en el ojito derecho. Como antecedentes oftalmológicos relevantes tiene un lente intraocular y tuvo una vitrectomía más retinopexia en el ojo derecho por opacidades vítreas inexplicables. Y también en ese mismo ojo tuvo una elevación de la presión intraocular con posterior desarrollo de glaucoma, necesitando un shunt. Al examen físico se ve una agudeza visual de 20/400 que no corrige en el ojo derecho, con una agudeza visual de 20/40 que corrige a 20/30 con pinhole en el ojo izquierdo, una presión intraocular de 14 en ojo derecho con una de 18 en el ojo izquierdo, una cruz de células en cámara anterior en el ojo derecho con cero en el ojo izquierdo. El cristalino se veía con el lente intraocular bien posicionado en el ojo derecho. El nervio óptico se veía pálido en el ojo derecho y la retina tenía una retinitis extensa hemorrágica con hemorragias intrarretinianas, perdón, y cicatrices de láser de la retinopexia pasada. El ojo izquierdo estaba normal. Dale. Estas son las imágenes que se veían del ojo derecho. Entonces se puede ver pues la retinitis con la hemorrágica y también pues las heridas de láser. ¿Ahí me escucho bien? Sí, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Ya para hallazgos en el OCT, entonces, como se ven las células en la interfaz, como el doctor lo había dicho. Siguiente. Se ve una membrana hiperretiniana, se ve engrosamiento de la retina, se ve líquido subretiniano y se ve cambios en el EPR, disrupción del EPR del ojo derecho. Entonces lo que se le hizo fue una vitrectomía
y una biopsia del líquido subretiniano que se veía pues en el OCT y se hizo una PCR donde se vio 3.400.000 copias de varicela zoster. Y se veían también células atípicas con CD5, CD10 negativos de predominio de células B. Al primer tratamiento se empezaron altas dosis de aciclovir intravenoso por una semana. Se empezó 2.000 miligramos de valaciclovir oral sin mejoría de la retinitis, por lo cual se repite la biopsia y se adiciona una biopsia coroidea, en la cual ya no se ve pues, la presencia de varicela zoster, sino se ven solo las células atípicas que ya se habían visto en la biopsia pasada. Se hace un FISH de la muestra y, no, y las mutaciones que ya nos habían hablado de las niñas, las más comunes, dieron negativas. Adicionalmente, se realizaron neuroimágenes porque ya se sospechaba de un linfoma y se vio una lesión intraparenquimatosa en la región periventricular frontoparietal. Entonces ya el tratamiento definitivo lo realizaron con rituximab más metrotexate más quimioterapia intratecal y pegfilgrastim. Se dieron 4 ciclos y 4 ciclos después se le realizó otra vez la resonancia magnética nuclear del cerebro donde no se evidenciaba rastros pues de la enfermedad y al final terminó con un trasplante autólogo de células madres como Sarita nos explicó. Entonces, como conclusiones, los autores concluyeron que la inmunosupresión del linfoma pudo generar un resultado falso positivo de varicela zoster, que esto ya había estado reportado, y el rápido diagnóstico y tratamiento lleva buenos resultados y se debe considerar biopsiar la coroides si el diagnóstico con el análisis del humor vítreo, como se lo realizó al principio, sigue siendo incierto. Y ya como conclusiones de la presentación, entonces el linfoma intraocular primario se presenta como una de las causas más frecuentes o la causa más frecuente del síndrome enmascarado. No hay consenso diagnóstico ni tratamiento actual. La uveitis que no responda a corticoides, se debe siempre descartar este diagnóstico, que es un diagnóstico de exclusión. En los casos de uveitis posterior prolongada se deben realizar imágenes como el OCT, que es uno de los, pues, el más importante, la FA y la angiografía con verde de indio sanimina, que pues como dijo Sophie, perdón, casi no se hace. El análisis citológico es el gold estándar en esta enfermedad. Ningún tratamiento ha demostrado prevenir la diseminación al sistema nervioso central. No se ha encontrado un marcador de mal pronóstico y la terapia ocular controlada controla la enfermedad local, pero no mejora la supervivencia del paciente. La terapia sistémica se indica si hay compromiso del sistema nervioso central, pero casi siempre pues, se inicia para prevenir esta diseminación. Y el compromiso del sistema nervioso central es el principal factor de mal pronóstico y la supervivencia media es de 1 a 3 años con alta tasa de recaída. Muy bien. Les doy tip. Si quieres, devuélvete para lo anterior. Entonces, por ejemplo, la fluorescencia con verde indocianina no se realiza con mucha frecuencia, pues porque estamos sospechando de una enfermedad que no propiamente está afectando la coroides, y eso es lo que nos habla muy bien es del estado de la coroides. Segundo, porque aquí en Colombia no la tenemos y es la principal. Lo otro, mm, cuando ustedes hablan del linfoma intraocular primario, sí saben de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, no es solo una entidad, son varias entidades. Entonces, el linfoma intraocular primario abarca todos los tipos de linfoma que ocurren dentro del ojo y que su primera manifestación es completamente intraocular. No hay evidencia de compromiso en ninguna otra parte del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. El más común es el linfoma, el linfoma primario vitreoretinario, que es el que estamos hablando, que es el que tiene ese compromiso de células B grandes, difusas, y es el que se comporta de una forma un poco más agresiva. Hay otros tipos de linfoma intraoculares que también están en el espectro, que son aún más raros que de este que ya es muy raro, que son los linfomas intraoculares uveales. Entonces,
Y la uvea, como saben, tiene tres capas y hay un linfoma de cuerpo ciliar, que creo que hay como un caso reportado en la literatura, en toda la historia de la oftalmología. Hay del iris, que hay como 10 casos, y hay del coroides, que es del que más hay, que hay como 70 casos. Son mínimo los casos que hay de eso. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, casi siempre cuando hablamos del linfoma intraocular primario, hablamos del que hablamos ahorita, pero este del que hablamos es el linfoma intraocular vitreoretinal. ¿Listo? Está afectando vitrio y retina. Solo para que tengan como claro el esquema. Son muchas cosas cuando hablamos de uveitis posterior, por eso los hallazgos de este vítreo retinal también tiene como una zona gris entre hallazgos de uveitis posterior y de uveitis intermedia, porque está en esa interfaz vitreoretiniana, entonces todo eso tienen que tener en cuenta y por eso los hallazgos pues son muy distintos de ese tipo de enfermedad. Bueno, para que tengan en cuenta. Listo, doctor, gracias. Listo. Muy buena revisión. Listo, muchas gracias, doctor. Si Listo. alguno tiene alguna pregunta para el doctor o pues para la presentación, puede hacerla. Es una Igualmente también revisión les dejamos el link. difícil. Es una Perdón. revisión difícil. Este tema es bastante complejo. Lo abordaron muy bien. Me parece que hablaron de todo, de lo más